Señal directa. La controversia entre el Tribunal Electoral y el INE. El tema que hoy aborda el doctor Armando Zacarías Castillo. En su comentario le saludamos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Josefina y José Ángel. Ahora, desde acá, desde el Auditorio Salvador Allende, en el primer debate que tienen los candidatos al Senado por el Estado de Jalisco con la comunidad estudiantil convocada por el departamento, por los estudiantes de estudios políticos. Y bueno, pues como siempre es un privilegio estar con ustedes y compartir con la amable audiencia de este sistema. El ejercicio de la democracia constituye un derecho fundamental que tiene lugar en las sociedades occidentales desde la desaparición de los estados absolutistas, que implica la participación de la ciudadanía en la modelación del esquema político que tiene, y esto se desarrolla con la intervención de los ciudadanos en los procesos electorales, en los que periódicamente estos refrendan o cambian de representantes políticos desde la presidencia hasta las diputaciones locales y presidentes municipales. A esta circunstancia se le denomina el Estado de Derecho, y bajo esta perspectiva se logra un reconocimiento de las instituciones que representan a los ciudadanos, y es así como el proceso electoral empodera a los ciudadanos en su calidad de electores. El régimen de partidocracia en diferentes partes del mundo, y en México no es la excepción, ha generado una enorme franja entre el poder administrativo, los partidos políticos y la ciudadanía, que se traduce en una constante desconfianza. Los primeros pasos en nuestro país para buscar un esquema electoral de mayor peso y confianza se remonta a 1990 con la integración del Instituto Federal Electoral. Es importante recordar que el órgano electoral mexicano anterior a la conformación del IFE lo era la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación, es decir, del Poder Ejecutivo desde 1946, con ligeros cambios en el nombre, pero no en las funciones. Tenía por objeto principal poner en marcha los procesos electorales. La transformación de esa instancia, luego del históricamente controvertido proceso de 1988, dio lugar al primer IFE, que no fue autónomo al crearse, siendo un organismo perteneciente al Estado. Hay que recordar que la primera sesión del IFE la presidió el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, y para el año 94 se generó la primera gran reforma al instituto, dándose las pautas para concebir su autonomía. No fue sino hasta 1997 cuando el presidente del Consejo General fue presidido por un ciudadano. Este fue José Waldenberg, quien sucedió a Emilio Chaifet, estableciendo así el momento cumbre de un esquema ciudadano de procesamiento electoral. Ahora, por otra parte, en 1987 se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral, y en 1990 cambió su nombre por el de Tribunal Federal Electoral. A partir de 1996, con la modificación de la Constitución, se creó el que ahora tenemos, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La historia de la conformación de estos órganos electorales, que han buscado a lo largo de su existencia dar certeza a los procesos electorales, buscan incidir en el fortalecimiento del Estado de Derecho y el funcionamiento de la democracia, que son elementos que están sustancialmente implícitos en este esquema. En el actual proceso de elecciones presidenciales se incluyó por primera vez en las elecciones contemporáneas la noción de candidatos independientes. Figura que desde 2014 tiene las condiciones estatutarias de participación, y quizás el antecedente del asunto de Jorge Castañeda y su proceso por incluirse como candidato sin postulación de partido, que comenzó en 2004 para participar en el proceso de 2006 y se solucionó hasta 2007 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, forma uno de los casos emblemáticos en la historia de resoluciones sobre candidaturas independientes. Tenemos que Jaime Rodríguez, el Bronco, constituye un caso fundamental para analizar procedimientos y peso de las instituciones en este esquema de certidumbre electoral de este proceso, que, como ya apuntábamos en otro momento, forma parte de la nueva oferta electoral. Es decir, por primera vez desde 1946, la inclusión en el registro de candidaturas de ciudadanos sin postulación de partidos políticos, lo que se ha denominado candidaturas independientes. De acuerdo con las disposiciones estatutarias, los candidatos independientes deberían reunir la cantidad de firmas que equivaliesen al 1% del total de la lista nominal de electores.
es decir, 866.593 firmas que deberían haber sido levantados en al menos 17 estados del país. En el caso de Jaime Rodríguez, de las casi 2 millones de firmas que recabó, solo 835,000 fueron válidas y en cambio 158,532 fueron consideradas y evaluadas como simuladas. El INE señaló que durante la revisión de las firmas solicitadas por ley se identificaron 3 tipos de irregularidades: simulación de credenciales para votar, uso de fotocopias de la credencial al capturar las firmas por medio de la aplicación app y la utilización de documentos inválidos. Entre los elementos que el INE evaluó como factores que desacreditan la petición del candidato, se configuran diferentes delitos electorales, como lo es la suplantación de personalidad o presentar documentos de personas fallecidas como elementos válidos para su evaluación. Ese constituye un delito de grandes proporciones, independientemente del efecto que produce en la plataforma de postulación de un candidato. La intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación constituye una instancia que efectivamente está facultada para conocer el caso y evaluar, de acuerdo con los temas que se presentan, un análisis del mismo. Sin embargo, la resolución que emitió no tiene las características que uno esperaría de esa entidad. En este caso, el Tribunal Electoral debería emitir una sentencia para regresar el asunto a la autoridad responsable para que ésta vuelva a valorar las pruebas y emita una nueva resolución. Es probable que se haya actuado con la presunción de que no existía el tiempo suficiente para reenviar el asunto a la autoridad responsable. Sin embargo, las circunstancias nos muestran un escenario diferente. Hay, de esta forma, la controversia presentada en el sentido de no haber sido respetado el derecho de audiencia de Jaime Rodríguez ante el INE para justificar algo así como 16,000 firmas. La resolución del Tribunal Electoral no efectúa una verificación del conteo de firmas, sino que considera violentados los derechos de Rodríguez. Hasta esa parte no hay conflicto alguno en la medida en que la resolución debió ser la de restituir el derecho del Bronco a la audiencia y presentar las justificaciones que, de acuerdo con él, no tuvo tiempo de realizar ante el INE. Es decir, no dar por buenas las pruebas que no tiene el tribunal para determinar que son ciertas o no las firmas en conflicto, sino la restitución de su derecho de audiencia para, en esa reposición del procedimiento, lograr la justificación o no de las firmas en conflicto en caso de llegar a esa resolución. Este aspecto es el que tiene un poderoso efecto negativo en el proceso electoral que está iniciando, porque hay una pésima visión de lo que se puede obtener por la vía de la intervención del tribunal. Equivale a pensar que más que preocuparse por la obtención del voto, las coaliciones y candidatos independientes registrados deberán poner en práctica a diferentes bufetes jurídicos para impugnar no los resultados de las casillas, sino las instalaciones y desarrollo administrativo del proceso en las mismas, porque de esa manera se puede impugnar más sencillamente un proceso administrativo por esa vía que el propio proceso electoral. Se puede enfatizar que se restituyó la inclusión de la propuesta de la candidatura de Jaime Rodríguez, no por el número de firmas, sino por el procesamiento administrativo. Ese aspecto da una lectura bastante delicada a la forma en que se puede generar certidumbre al proceso electoral de este 2018, uno de los más complejos y delicados entre los últimos ejercicios electorales que tenemos. Así pues, el reto que tienen las instituciones encargadas de procesar las elecciones de este año, siendo en sí mismas un reto de enormes proporciones, se autoagregan otro reto de mayor complejidad. Se suponía que se habían dejado superadas las dudas que siempre arrojaron las actuaciones y resoluciones de la Comisión Federal Electoral. Y ahora, con la controversia innecesaria de la actuación de 4 magistrados, se incorpora una tarea de proporciones titánicas para que en un periodo muy corto de tiempo se restituya la confianza y certidumbre que estos órganos deberían garantizar. De esta forma, Josefina y José Ángel, concluimos la revisión de estos temas que compartimos con la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión, agradeciéndoles su atención y reiterándoles un cálido saludo. Buenas tardes. Doctor Armando Zacarías, antes de que nos despidamos, sus impresiones en el marco de este debate, lo que le ha tocado presenciar en el debate de candidatos al Senado, ¿qué se ha dicho?
Bueno, lo que se lleva hasta este momento se han presentado unas plataformas muy genéricas respecto a la forma en la que se autoconcibe cada uno de los candidatos al Senado. Quizás el único momento, fue antes de salir a hacer el comentario, el único momento que genera una atención especial es cuando la plataforma de Movimiento Ciudadano le señala a Pedro Kumamoto que son ellos quienes plantearon las primeras plataformas políticas que después, aparentemente en la perspectiva del Movimiento Ciudadano, las asume Pedro Kumamoto y lleva esas iniciativas a plantearse en el Congreso del Estado. En este momento voy a ver cuáles son las partes siguientes de este debate, pero quizás ese ha sido el momento más rígido que hasta este momento ha tenido el debate entre los candidatos. Pues nosotros le agradecemos, doctor, el comentario y el reporte, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, es el doctor Armando Zacarías Castillo con su comentario y su reporte puntual acerca de lo que está sucediendo.